construyó se conoce con el nombre de RDA. Que es un estándar de los Estados Unidos y que hace referencia a las siglas RDA, que quiere decir Recommended Dietary Allowance. Recomendaciones dietéticas para mantenerse saludables o adecuadas para una buena salud y nutrición. Curiosamente, esta norma fue levantada por el ejército de los Estados Unidos. Y el propósito de esta norma que ellos levantaron sobre la base de algunos estudios científicos, como obviamente los médicos del ejército de los Estados Unidos, en fin, era para procurar el máximo estado de bienestar, de salud y de nutrición de las tropas norteamericanas, especialmente cuando éstas tenían que salir a combate o fuera del territorio americano. ¿Cómo se organizó? Pues se tomó población de referencia, es decir, población sana, a la cual se le midió todos y cada uno de los nutrientes en el cuerpo humano y que reflejaban un promedio de la población de referencia, que es esta curva normal o gaussiana. Por otra parte, se correlacionó también la cantidad de nutrientes que ingiere o ingirió esa persona para mantener este promedio de concentración en sangre o en tejidos. Hay que recordar que los valores, especialmente de reserva de algunos nutrientes, se guardan por cierto tiempo, no por eternidades, como es el caso del ácido fólico. Este solamente puede durar sin comer ácido fólico, sin que haya ácido fólico en la dieta, hasta 3 meses. Pasados los 3 meses que no comes ácido fólico, entras a tener déficit, es decir, tu promedio sanguíneo, eritrocitario y plasmático irán cayendo hacia los extremos de la curva, es decir, donde están los valores bajos. Aprovecho de una vez para expresar otro concepto que es muy importante. ¿Se puede intoxicar a alguien comiendo alimentos ricos en ácido fólico, es decir, llegar acá? No necesariamente, porque estas personas, cuando se ingieren en forma natural, es decir, los nutrientes y alimentos, o los alimentos que son ricos en estos nutrientes, solamente se absorbe lo necesario. Rara vez se puede llegar a condiciones de impregnación o lo que se conoce en nutrición con estas curvas como sobreadecuación.
Cuando yo fui estudiante de pediatría, como ustedes, sucedió un caso bien raro. El profesor nuestro de pediatría, el doctor Alci Torres Catefort, que falleció hace no mucho, él era un pediatra, un neuropediatra formado con la escuela francesa. Y todo niño que entraba a la consulta de él con diarrea infecciosa aguda, daba las recomendaciones generales de cuidado, de hidratación y sobre todo nos enseñaba que les orientemos a las madres de estos niños para que tomen una sopa de zanahorias, o comúnmente conocida en el ámbito, en la jerga francesa, como soupe de carotte, la cual se prepara pelando 1 libra de zanahorias, colocándolo en 1 litro de agua y haciéndolo hervir por 1 hora. Si dispone de procesador o de licuadora, lo licúa y se hace una papilla. Caso contrario, con un aplastador, pero que todo esté limpio. Y esta papilla recomendaba a este pediatra que se lo administre primero ad libitum, es decir, a voluntad del paciente chiquito, y luego que se suspenda cuando ya ceda la diarrea, porque las diarreas infecciosas son virales y son autolimitadas en los niños. Muy bien, le explicamos todo esto a la señora. El hecho es que regresó al cabo de 1 mes para el control, que tenía la nueva cita. Un poco temerosa nos dice: doctores, no se reirán. Le digo: señora, ¿cómo nos vamos a reír? Dice: es que no quiero que le vean a mi hijo. ¿Qué le pasó? Dice: está amarillo como canario. Esta señora no entendió la prescripción médica y le dio de comer durante 30 días o más solamente la soupe de carotte. Entonces este niño asimiló, más allá del promedio, los carotenoides, pigmentos que llegan a tener incluso presencia debajo de la piel, y este guagua era como un canario en efecto. Se le indicó que suspenda, y al cabo de algunos días ya el niño regresó a su normalidad, y nadie va a mandar a medir cuánto está de carotenoides, pero asumimos que regresaría a este promedio. Eso es, entonces, en los extremos, valores bajos o valores altos. Sin embargo, en términos específicos, lo que se estila es calcular los valores que están por debajo de 2 desviaciones de estándar o por debajo de 1 desviación estándar, para arriba y para abajo. Entonces, así se puede estimar la adecuación cuando está alrededor de esto, la subadecuación o la sobreadecuación cuando está por encima del promedio. Ya se pueden imaginar ustedes la investigación tan compleja que significó hacer para cada uno de los nutrientes esta estimación de valores en sus reservas corporales o en la ingesta correspondiente del día a día. Cuando se revisa el manual de la RDA, que a propósito no lo tenemos disponible como texto, es un texto pequeñito pero muy suculento,
en la biblioteca de la facultad. Ahí está por edad, por condición fisiológica, mujer, embarazada, no embarazada, hombres, adolescentes, niños, niñas, etcétera, en un agrupamiento con la recomendación de ingesta dietética para cada uno de los nutrientes, que les lleve a tener condiciones óptimas que caen en el valor promedio de ingesta de esta población de personas sanas, que son la población de referencia para calcular los valores de la RDA. Europa también tiene sus propias normas, las de RDI. Y todos los países del primer mundo tienen sus recomendaciones dietéticas para su población. Antes de que me pregunten, el Ecuador no tiene normas de este tipo para la población. Por lo tanto, se toman como referencias estos estándares internacionales que nos permiten aproximarnos de alguna manera a esa valoración de normalidad. Entonces, si yo quiero ver cuánto necesito comer de hierro para mantenerme sano, sin anemia, según la edad, según el sexo, etcétera, voy y busco, y ahí está el valor. El valor promedio del hierro para un adulto y niños grandes también está en el orden de los 3 miligramos por día y por kilo de peso. Así las cosas, entonces se establecen referencias, pero ya salta a la vista cómo caer en una cosa así tan precisa matemáticamente en el valor promedio. Eso es imposible, así que lo que se estima es valores que estén alrededor del promedio. Ni muy acá, ni muy acá, sino alrededor del promedio. Y esos valores se conocen como TRM, que corresponde a una expresión estadística en inglés, que es Toward Regression of the Mean, que corresponde a la regresión alrededor de la media. Entonces, si comes un poquito más acá o un poquito más acá, eso es normal. Esa es la idea de esta estimación estadística para garantizar un buen estado de salud de la población. Pues ustedes van viendo que hacer estas cosas resultaría muy complejo. Tendríamos prácticamente que comer con una balanza en la mesa, calcular los contenidos para ver si quitamos un poquito para no irnos acá o ponemos un poquito más para no caernos. En cada uno de los nutrientes sería una máquina de tortura imposible de resolver. Por esa razón, son términos generales que se traducen en porciones de alimentos que pueden contener cantidades de cada uno de los nutrientes, llámense calorías, llámense vitaminas, minerales, lípidos, etcétera, etcétera. Este es el famoso referente de la RDA que fue construido por el Ejército de los Estados Unidos. Aquellos datos que no se disponen de experiencias o evidencias en seres humanos
se tomaron de modelos experimentales realizados con animales de laboratorio. Y esos modelos entonces pasaron a ser referencias que alimentan los propios cuadros y gráficos, especialmente de ciertos nutrientes que no son muy fáciles de valorar. Que yo recuerde, uno de los difíciles está el selenio, el molibdeno, en fin, el níquel, y que, claro, no se tienen datos en humanos, pero sí en animales de experimentación, igual que se hizo con el zinc y la zinquemia, porque los métodos de aproximación a la valoración, a la cuantificación de esto, tampoco es fácil. Se necesitan métodos extremadamente precisos que nos permitan alcanzar valores medibles y que sean útiles para esta estimación. Bien, pongamos un ejemplo con lo que vamos a trabajar en las próximas clases, que es el tema de ingesta calórica. Si la recomendación de ingesta calórica está por aquí, habría que ver qué valor se establece. En general, cada país tiene sus recomendaciones de ingesta calórica, pero lo que quiero decir más que la cifra exacta es lo siguiente. Es el ejemplo de comprensión y ayuda para este caso que estamos analizando de la energía y la obesidad. Si una persona se sobregira en ingesta calórica, va a caer en valores superiores a 1 o más 2 desviaciones de estándar, ¿verdad? Eso quiere decir que si hacemos una encuesta de recordatorio de 24 horas, nos va a salir por aquí los valores de consumo de esta paciente, de esta persona. Si al contrario tiene dietas muy restrictivas, tendrá valores bajos y con seguridad se reflejará ingestas por debajo de 2 o de 1 desviación estándar. En este caso, como tiene una dieta baja en calorías, con seguridad tendrá un balance energético negativo y un peso correspondiente. Mientras que acá tendrá un balance energético positivo y un peso correspondiente que, a no dudarlo, será bastante alto, porque el excedente de las calorías ingeridas se derivarán por vía del Krebs hacia el depósito de triglicéridos en los adipocitos. Así las cosas, miren, esta es una referencia muy interesante que nos permite estimar este modelo matemático sobre el cual se sustenta la norma de prescribir o recomendar, porque claro, ahora podemos ya entender de mejor manera el por qué recomiendan tanto de cada nutriente y la prescripción de que es ideal no pasarse. Igual podríamos pensar o estimar con el ejemplo del mismo hierro. ¿Cuánto necesita comer de alimentos ricos en hierro una persona
dependerá de su condición fisiológica, pero lo que se intenta es que no caiga en valores bajos. ¿Qué pasa si se va para arriba? Pues para arriba no importa, porque salvo que sea una persona con hemocromatosis, con trastorno genético respecto al metabolismo del hierro, se podrán impregnar los tejidos, como en los hemocromatosos, páncreas, hígado, y eso es peligroso porque pueden dañar la función hepatopancreática. Pero si tú comes un promedio, entonces mantendrás, en primer lugar, un proceso de hemoglobinosíntesis adecuado, óptimo, para la condición de cada persona. Y podemos preguntarnos también, con otro ejemplo complementario a este, ¿podrá una persona que se va a una parrillada intoxicarse con hierro? Porque hay un consumo abundante de carne y la carne es uno de los mejores recursos para el aporte de hierro y que es de alta biodisponibilidad, a diferencia del hierro no Hem que se encuentra en los cereales, en los vegetales y en las presentaciones medicamentosas. ¿Por qué no se va a intoxicar si es una persona normal? Pues va a disfrutar de sus 300, 400 gramos de carne, pero el cuerpo no le deja llegar acá porque detecta en la segunda porción del duodeno el mecanismo fisiológico de absorción del hierro, que ya es suficiente, que ya nos falta absorber más hierro. Por lo tanto, quien avisa de eso es un sistema regulador que se llama ferrostato y está en la segunda porción del duodeno. Así que simplemente se eliminará, y es por esa razón que antiguamente se administraban tabletas diarias de hierro para el tratamiento de la ferropenia y de la baja de reservas corporales de hierro. Hoy, conocida la fisiología de mejor forma y estos mecanismos reguladores que tienen que ver con la saturación del sistema del ferrostato, hacen que solamente sea útil prescribir 2 tabletas semanales, siempre en los extremos, martes y sábado, por ejemplo. Así el intestino se desatura y el ferrostato deja capturar una cantidad razonable que permitirá que nos mantengamos alrededor de este promedio. El fenómeno que acontece lamentablemente nos lleva a tener valores por acá abajo. Porque uno de los alimentos de mayor contenido y calidad de hierro es costoso y está en la carne, en las vísceras. Entonces no hay acceso a estas fuentes del alimento más importante, y pronto estaremos cayendo por debajo de 1 o 2 desviaciones de estándar. ¿Qué otra cuestión tenemos que comentar a propósito de esto? En términos de salud pública, la
condición de tener tablas de referencia para cada nutriente y de todos ellos, es una maravillosa iniciativa que obviamente contribuye a delinear las políticas públicas respecto a lo que debe comer la población. Y la RDA no está detrás, con un látigo detrás de cada ciudadano, viendo cuánto come, si está en adecuación o en sobreadecuación. Al contrario, lo que hace es marcar los límites para no caer sobre todo en déficit y en el caso de las calorías, para no pecar por excesos. Como son recursos para educación nutricional, entonces el impacto de esto ha llevado, como por ejemplo, a las etiquetas de los alimentos que están con semáforos y alertas y una serie de condiciones que buscan garantizar un estado de adecuación nutricional lo suficientemente bueno para garantizar uno de los impactos más importantes en salud pública, que es la salud del individuo y de la población, es decir, de la colectividad. Ahí calza y se entiende la frase de los griegos, de Aristóteles: somos lo que comemos. Si comemos mal, esto va a repercutir fundamentalmente en distintos aspectos de la salud del conglomerado humano. Y por esta razón tenemos, como por ejemplo, ligada a la estructura de pobreza, especialmente de la población campesina del centro del país, que no alcanza los niveles de satisfacción en estos nutrientes, y 1 de cada 3 niños menores de 2 años tiene desnutrición crónica infantil. La pregunta que nos formulamos es: si sabemos cuánto hay que darles a estos niños, ¿cómo hacemos para que tengan acceso a los alimentos, a estos bienes y servicios que garantizan la satisfacción de las necesidades básicas, entre ellas de una alimentación saludable? Ahí nos topamos con el tema de la pobreza. Porque si no tienes dinero, ¿con qué vas a comprar? ¿Cómo resolver eso? Tarea muy compleja que es motivo de las protestas sociales de hoy. Porque frente a la pobreza, las limitaciones afloran y no se podrá cambiar de la noche a la mañana una estructura que durante más de 500 años ha sido de olvido y de abandono. Ese es el drama social de una falta de redistribución de la riqueza social en beneficio de las mayorías desposeídas. Todo queda en el discurso cuando no se aterriza en estos referentes. ¿Cómo podemos hacer eso?
pues un día estarán ustedes en funciones directivas dirigiendo el Ministerio de Salud Pública, algunos serán ministros y tendrán que toparse con estas condiciones de análisis para entender cómo se dan los escenarios reales de un conglomerado de la población. Muy importante, muy significativo y que se resiste a soluciones simplistas. Las soluciones son de carácter estructural. Ese es el problema. Bien, vamos con la última parte que quería comentarles. Cuando se dispone de referentes de este tipo, también es útil para actuar en ciertos trastornos o enfermedades en los que se requiere, por ejemplo, hacer restricciones de ciertos nutrientes. Un ejemplo que se me viene a la cabeza es en el caso de pacientes con procesos tromboembólicos. Rápidamente tienen que ser incorporados a una terapia anticoagulante leve o intensa, dependiendo de la magnitud y severidad del problema. Pero asociado a esto, tiene que haber una restricción del consumo de alimentos ricos en vitamina K, con el propósito de que caigamos en valores bajos la ingesta de precursores o alimentos ricos en vitamina K, toda vez que la vitamina K y su epóxido conforman parte del complejo molecular de la carboxilasa que cocarboxila los residuos de ácido glutámico de las proteínas vitamino K dependientes, o también conocidos como factores PIPK. Miren, esa es una aplicación clínica, porque si nos olvidamos y omitimos esto, pues la anticoagulación hará su efecto, pero quizás no el suficiente, porque se sigue promoviendo un estado de procoagulación si el paciente, qué sé yo, es fanático de comer espinacas, berros, nabos, rúcula, en fin, todas esas hojitas verdes que son abundantes en vitamina K. Pese a que un fragmento también es sintetizado en el colon por las bacterias intestinales que aseguran que el fenómeno de coagulación no se ve afectado ni para arriba ni para abajo, sino más bien equilibrando ese gran proceso que Claude Bernard señalara como el principio rector de la recuperación del equilibrio en medicina, y que se llama, o lo bautizó él con el nombre de homeostasis. Él es el padre de la fisiología moderna. Y claro, miren, echamos mano de estos valores y ponemos mucho énfasis
en la aplicación. Un ejemplo rapidito que es el último que comento. Y esto corresponde a la interacción de nutrientes que pueden verse afectados en su absorción, aunque se ingieran cantidades suficientes. El ejemplo es el mismo ácido fólico. Ácido fólico que está en los alimentos de hojas verdes. Si se consume simultáneamente con alcohol, la asimilación de ácido fólico va a venir acá, hacia el lado de valores bajos. ¿Por qué? Porque el ácido fólico que está integrado en una molécula gigantesca de los vegetales y de las hojitas verdes es escindido, es aislado, sacado, gracias a una enzima duodenal que actúa sobre esta gran molécula que está formada por el ácido para-aminobenzoico unido al N5-metil-10-tetrahidrofolato. Y la enzima es la tetrahidrofolato reductasa. Esta se bloquea con el alcohol. Por esa razón, los pacientes los sujetos que ingieren alcohol, que pueden terminar siendo pacientes, claro, sobre todo con cirrosis del ANEC, tienen deficiencia de ácido fólico. Por esta causa, entonces, sus valores no estarán aquí en el medio, sino estarán más bien acá. ¿Cuál es la indicación terapéutica suya? Pues pasarles acá, al menos acá. Así se juega y se maneja el conjunto de los valores en la perspectiva inicialmente militar que desarrolló los Estados Unidos para que sus combatientes se mantengan sanos, en buen estado nutricional y puedan entonces combatir con eficiencia en las grandes tareas que tienen ellos en su país. Nosotros usamos, claro, también en Estados Unidos no usan solo para el ejército, sino para la población civil en general, que es la que estamos haciendo el ejemplo. En fin, hay muchísimas cosas que se pueden comentar por la RDA, pero este es el fenómeno, la base y el fundamento matemático de qué y cuánto debemos de ingerir para que una persona se mantenga saludable en cada uno de los nutrientes. Son 53 o más. Muy bien, chicos, gracias por su atención. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Que vaya bien.